A sus 54 años, con 3 hijos a los que ya no podía sostener y sin un techo que la cobijara, doña Elena Vargas halló refugio en una caravana oxidada, un armatoste de metal sobre el que pesaba la leyenda de una antigua maldición. Pero aquello que descubrió oculto entre sus paredes carcomidas no solo transformó su porvenir, sino el de toda su estirpe. ¿Puede usted hacerse una idea de la angustia de una mujer que había entregado su vida entera a trabajar junto a su esposo, que había criado a 3 vástagos con una entereza inquebrantable y que, de un día para otro, se encuentra en el desamparo de un camino polvoriento con todas sus pertenencias resumidas en 2 maletas de cuero desgastado? Podría ser el argumento de una película, pero esta crónica es tan real como la tierra misma y tuvo lugar en un rincón olvidado de Aragón, allá por el año 1939. Antes de desvelar el resto, le invito a que se una a nuestro canal y nos regale su apoyo, porque el desenlace de este relato le conmoverá de una manera que jamás habría previsto. Lo que doña Elena encontró en aquella caravana abandonada no fue simplemente un resguardo, fue un enigma que había permanecido dormido durante décadas, un misterio que contenía la llave para un nuevo comienzo que ella, a su edad, creía ya imposible. Y el giro que dio el destino cuando el propietario original de aquella caravana reapareció le dejará sencillamente sin aliento. Y por favor, dígame en los comentarios desde qué ciudad nos acompaña. Me encantará saber hasta dónde viajan estas historias que nos tocan el alma. Era 1939. España intentaba lamerse las heridas de una guerra civil devastadora, y el campo aragonés parecía suspendido en un tiempo pretérito, a un siglo de distancia de las grandes capitales. En el pequeño pueblo de Pueblo Nuevo del Río, un enclave encajonado entre colinas áridas y campos de cereal que se perdían en el horizonte, la vida transcurría con una lentitud exasperante, como un carro de bueyes ascendiendo una cuesta empinada. La existencia allí estaba regida por 3 poderes inmutables: la tierra, la iglesia y los terratenientes. Las mujeres existían a la sombra de sus maridos, de sus padres o de sus hermanos. Una viuda sin un varón que la amparase era como una oveja descarriada en un páramo infestado de lobos, y más aún si había rebasado la 50, una edad en la que la sociedad la consideraba útil únicamente para criar nietos y desgranar rosarios en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. La economía local dependía por completo de las fincas de cereal. Caciques como don Ramiro Mendoza no solo eran dueños de las tierras, sino también de las voluntades de quienes dependían de ellas para no morir de hambre. No existía ley que un hombre con poder no pudiera torcer a su antojo, ni derecho que no pudiera ser pisoteado si convenía a los amos del lugar. Los caminos de tierra se abrían paso a través del paisaje ocre, y un viaje en mula hasta la ciudad más cercana podía demorar 2 jornadas completas. Cuando llovía, el fango se tragaba las ruedas hasta los ejes. Cuando el sol apretaba, el polvo se levantaba en nubes asfixiantes que se adherían a la piel sudorosa de los arrieros. Las noticias llegaban con semanas de desfase, transportadas por algún viajante o por el cura que visitaba las ermitas de la comarca una vez al mes. Pueblo Nuevo del Río constaba de una plaza mayor, donde se erigían la iglesia, el colmado de Tomás, la taberna de José y un puñado de casas de adobe con tejados de teja árabe. Dispersas por las colinas circundantes se encontraban las fincas más grandes, con sus caserones de varias alcobas y amplios porches, donde los hombres fumaban en pipa mientras debatían sobre el precio del grano y la cosecha venidera. Para las mujeres quedaba el trabajo interminable: lavar la ropa en el río, cocinar en el hogar de leña, coser a la luz de un candil, atender el huerto, las gallinas, los cerdos y, sobre todo, obedecer. Primero al padre, luego al esposo, y finalmente a los hijos varones cuando éstos crecían y asumían su rol como cabezas de familia. En este mundo había forjado Elena Vargas su vida, y en este mismo mundo, ahora, veía cómo todo se desmoronaba. Elena contaba 54 años, y cada uno de ellos estaba grabado en su rostro, de facciones todavía hermosas, pero curtidas por el sol y el esfuerzo. Su cabello, que en otro tiempo fue negro como el azabache, exhibía ahora abundantes hebras plateadas que ella recogía en un moño prieto en la nuca. Sus manos,
encallecidas y firmes, narraban la historia de décadas frotando ropa, sembrando, cosechando y cocinando. No era una mujer alta, pero su porte era erguido, una dignidad natural que su difunto esposo, Mateo Vargas, solía decir que revelaba a una persona que jamás se había doblegado ante nadie, salvo ante Dios. Sus ojos, de un marrón profundo, albergaban una melancolía que parecía haberse instalado en ellos para no marcharse jamás, desde el día en que dio sepultura a su marido, hacía apenas unos meses. Mateo había fallecido a causa de unas fiebres repentinas una mañana de domingo. El jueves anterior había estado trabajando, como siempre, en la finca que administraban para don Ramiro. El sábado comenzó a tiritar de frío, incluso bajo 3 mantas de lana. El domingo, antes de que el sol despuntara, su cuerpo ya estaba yerto y frío en el lecho matrimonial que habían compartido durante 35 años. Elena tenía 3 hijos. Joaquín, el mayor de 29 años, se había marchado de casa a los 18 para buscar fortuna en Madrid, y nunca más habían tenido noticias suyas. Sofía, la del medio, con 26, se había casado con un pastor trashumante y vivía a 3 días de camino de allí, en una aldea aún más pequeña que Pueblo Nuevo. Y luego estaba Pedro, el Benjamín, de 20 años, que trabajaba como jornalero en una finca a 2 leguas de distancia y solo visitaba a su madre una vez al mes. Tras la muerte de Mateo, Elena descubrió que la casa en la que vivían era propiedad de don Ramiro. Su marido jamás se lo había mencionado. Ella siempre había dado por hecho que aquella modesta vivienda de 3 estancias, con sus muros de adobe y su tejado de teja, era suya. 35 años allí, 35 años cultivando el huerto, criando las gallinas, convirtiendo aquella casa en un hogar. 2 semanas después del funeral, el capataz del terrateniente llamó a su puerta. «Doña Elena», dijo el hombre, quitándose el sombrero pero con el tono seco, de quien está cumpliendo una orden no mostrando cortesía. «Don Ramiro me envía a decirle que necesita la casa. La semana que viene llega un nuevo administrador con su familia». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero yo llevo aquí más de 30 años», logró articular, con la voz temblorosa. «Mi marido trabajó para don Ramiro desde que era un muchacho. No tengo a dónde ir». «Lo lamento, señora». «Órdenes son órdenes. Tiene hasta final de mes para desalojar». Y se marchó dejando a Elena inmóvil en el umbral, con la mirada perdida en el patio donde crecían los almendros que ella misma había plantado, donde las gallinas picoteaban la tierra, donde su vida entera había echado raíces. Intentó hablar con don Ramiro. Se acercó a su hacienda, una propiedad inmensa con un caserón de 2 plantas, porches con balaustradas de forja y jardines cuidados por 3 hombres. Pero fue detenida en la cancela por un guarda. «El señor no recibe sin cita previa», espetó el hombre, con una escopeta cruzada sobre el pecho. «Por favor, solo serán 5 minutos. Es sobre la casa». «Ya estoy al tanto del asunto. Vaya buscando otro sitio. Don Ramiro ha sido muy claro, necesita la casa para el nuevo encargado». Elena regresó a su hogar con las piernas flaqueando y el corazón encogido. Le escribió a Sofía, pero sabía que su hija a duras penas podía mantener a sus propios 4 hijos pequeños. Era imposible que la acogiera. También le envió un recado a Pedro con un arriero, pero el muchacho le respondió que dormía en un barracón comunal con otros 10 peones. No tenía modo de llevarla con él. Acudió al cura del pueblo, el padre Anselmo, un hombre de casi 70 años, a quien conocía desde hacía décadas. «Padre, ¿no podría usted hablar con don Ramiro, pedirle que me dé más tiempo, o que me deje quedarme en algún rincón de la finca? Yo trabajo, sirvo, hago lo que sea necesario». El padre Anselmo negó con la cabeza, con los ojos llenos de compasión, pero vacíos de soluciones. «Hija mía, ya lo he intentado. Don Ramiro es un hombre de corazón duro. Cuando toma una decisión, no hay quien le haga cambiar de parecer. ¿No tienes algún familiar que pueda darte cobijo a ti y a los niños?» «Los niños ya son hombres, padre. Están buscándose la vida por el mundo. Solo quedo yo. Rezaré por ti, Elena. Le pediré a nuestro Señor que te abra un camino». Pero las plegarias no pagaban un alquiler, y Elena no tenía dinero para alquilar nada. Mateo solo había dejado 200 pesetas guardadas en una vieja lata de galletas.
lo que alcanzaría para comprar comida durante un par de meses, siendo muy frugal. El final del mes llegó como un verdugo implacable. En su última mañana, Elena empaquetó sus enseres en 2 maletas de cuero que habían conocido tiempos mejores. Ropa, algunos platos, cacerolas, mantas, la Biblia familiar, una fotografía amarillenta de su boda, las cartas que Mateo le había enviado cuando se fue a trabajar en la construcción del ferrocarril años atrás. Cerró la puerta de la casa por última vez, sin atreverse a mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, se derrumbaría allí mismo. 54 años, viuda, sin hogar, sin familia cercana, sin dinero. Caminó por el sendero de tierra que salía de la propiedad del cacique, con las 2 maletas pesando en sus brazos y el sol de marzo quemándole la nuca. No sabía a dónde se dirigía, solo sabía que tenía que marcharse de allí. Atravesó el pueblo. Algunas mujeres la observaron desde sus ventanas, con la mirada cargada de esa mezcla de lástima y alivio. Lástima por ella, alivio porque no eran ellas las que estaban en su situación. Nadie le ofreció ayuda, nadie le abrió su puerta. En tiempos de escasez, cada cual se preocupaba de lo suyo, y Elena ya no era de los suyos de nadie. Continuó por el camino principal sin un rumbo definido. Le dolían los pies dentro de sus viejas botas y las manos le ardían por el peso del equipaje. El sol estaba en su cenit cuando divisó, apartándose del camino principal, una senda estrecha que se adentraba en un bosquecillo de encinas. No supo por qué se desvió por allí. Quizás fue el instinto, quizás la desesperación, o quizás la mano de Dios guiando sus pasos, como diría el padre Anselmo. La senda serpenteaba entre árboles añosos, con el suelo cubierto por una alfombra de hojas secas. El aire allí era más fresco, húmedo, con olor a tierra y a musgo. Elena caminó durante casi media hora, hasta que el bosque se abrió en un pequeño claro, y fue entonces cuando la vio. Una caravana. No se parecía a las modernas que llegarían décadas más tarde. Era una estructura rudimentaria, una especie de gran cabaña montada sobre ruedas de carro, con paredes de madera y metal corroído por el óxido. Debía de medir unos 5 metros de largo por 2 de ancho. Las ruedas estaban hundidas en la tierra, cubiertas de maleza. El techo presentaba agujeros. Una de las puertas colgaba torcida de sus goznes. Parecía llevar años abandonada. Elena se acercó con cautela, con el corazón desbocado. Aquel lugar tenía algo siniestro, algo que le erizaba el vello de los brazos, pero también tenía algo de providencial, un refugio. Empujó la puerta desvencijada y los goznes chirriaron. El interior estaba oscuro y olía a humedad, a tierra, a encierro prolongado. Elena dejó las maletas fuera y entró. Había una pequeña ventana a cada lado, pero estaban cubiertas de telarañas y suciedad, impidiendo el paso de la luz. Al fondo se adivinaba lo que en su día fue una cama, apenas un armazón de madera con algunas tablas. En un rincón, una mesita y una silla rota. Y basura, mucha basura. Hojas secas que se habían colado por los agujeros del techo, ramas, excrementos de animales. Pero era un techo, 4 paredes, un lugar donde guarecerse. Elena salió, rodeó la caravana, la examinó. La estructura parecía sólida, a pesar del óxido y el abandono. Si la limpiaba, tapaba los agujeros, arreglaba la puerta, quizás podría quedarse allí hasta encontrar una solución para su vida. No lo pensó demasiado. No tenía otra opción. Pasó el resto de la tarde limpiando. Barrió las hojas, quitó las telarañas, fregó el suelo de madera con un paño humedecido en el agua del arroyo que corría cerca. Arrancó las malas hierbas que crecían alrededor, juntó ramas secas para encender una hoguera. Al caer la noche, Elena había transformado aquel cajón abandonado en algo que se asemejaba remotamente a un lugar habitable. Extendió una manta vieja sobre el armazón de madera que hacía de cama, encendió una hoguera fuera, calentó los garbanzos que traía en una pequeña olla y comió sola, sentada en una piedra, observando el baile de las llamas. El silencio del bosque era absoluto, roto solo por el canto de los grillos y el susurro de las hojas. Arriba, a través de las copas de los árboles, podía ver las estrellas. Y fue allí, en esa primera noche en la caravana abandonada, donde Elena derramó todas las lágrimas que había contenido desde la muerte de Mateo. Lloró por la vida que tuvo,
Lloró por la vida que había perdido, lloró por la soledad, por el miedo, por la incertidumbre. Pero cuando las lágrimas se secaron y se tumbó en aquella cama improvisada, cubierta por una manta fina que apenas la protegía del frío de la noche, algo extraño sucedió. Una sensación de alivio, minúscula, casi imperceptible, pero estaba allí. Por primera vez en meses, nadie la miraba con lástima, nadie la juzgaba, nadie le decía lo que debía hacer. Estaba sola, sí, pero era libre. Y con ese pensamiento se quedó dormida. Elena se despertó con el sol colándose por los agujeros del techo, dibujando círculos de luz en el suelo de madera. Le dolía todo el cuerpo. La cama improvisada no tenía colchón, solo tablas duras. Sentía la espalda como si fuera de cristal roto. Se levantó despacio con un gemido sordo. 54 años eran 54 años. El cuerpo no perdonaba la edad. Salió de la caravana y se dirigió al arroyo que corría a unos 20 metros. El agua estaba limpia y helada. Se lavó la cara, bebió un poco ahuecando las manos, se mojó la nuca. El frío la despabiló del letargo de una noche mal dormida. Necesitaba comida, necesitaba un modo de subsistir. Las 200 pesetas que le quedaban no durarían eternamente. Elena recordó haber pasado por una pequeña finca en el camino antes de tomar la senda que llevaba a la caravana. Quizás podría ofrecer sus servicios, lavar ropa, cocinar, limpiar, cualquier cosa. Se arregló el cabello, recogiéndolo en su moño. Se puso el vestido menos raído que tenía, uno de percal azul desvaído. Se calzó las botas y desanduvo el camino. La caminata hasta el camino principal le llevó media hora. Desde allí, otros 15 minutos hasta la finca que había visto el día anterior. Era una casa sencilla, de madera, con un cobertizo lateral que debía de servir de cocina. En el patio las gallinas picoteaban. Había un huerto al fondo y a lo lejos divisó un pequeño prado con 3 vacas. Elena dio una palmada en la cancela, como era costumbre en el campo. ¿Se puede? Tardó un poco, pero una mujer apareció en la puerta. Era más joven que Elena, quizás de unos 40 y pocos años, con el rostro redondo y los ojos recelosos. «Buenos días», dijo Elena intentando sonreír. «Me llamo Elena Vargas. Estoy viviendo aquí cerca, en el bosque, y venía a preguntar si no necesita ayuda con alguna tarea. Sé lavar, cocinar, limpiar. Acepto incluso comida como pago». La mujer la escrutó de la cabeza a los pies, reparando en el vestido gastado, las botas ajadas, el cabello entrecano. «No necesito nada», dijo cortante. «A mi marido no le gustan los extraños merodeando por aquí. Entiendo, pero si por casualidad, no voy a necesitar. Puede marcharse». Y cerró la puerta. Elena se quedó allí un instante, con la humillación quemándole las mejillas. Después volvió al camino. Intentó en otras 2 fincas esa mañana. En ambas fue recibida con la misma frialdad, la misma desconfianza. Una mujer sola, sin marido, viviendo en el bosque, aquello olía a problemas. La gente de bien no quería ese tipo de cosas cerca. En la tercera casa, un hombre de unos 50 años, con barba canosa y mirada dura, fue más directo. «Sé quién es usted. La viuda de Mateo, la que se quedó sin casa. La gente del pueblo lo ha comentado». «Sí, señor, estoy buscando trabajo, lo que sea». «Mire», la interrumpió él con voz áspera, «no quiero mujeres de vida alegre rondando mi propiedad. A mi esposa no le gustaría, búsquese el camino en otro sitio». «Mujer de vida alegre». Las palabras golpearon a Elena como una bofetada. Regresó a la caravana con las manos vacías y el estómago rugiendo de hambre. Solo había comido un trozo de pan por la mañana, guardando el resto para que durase más. Pasó el día adecentando un poco más la caravana, intentando tapar los agujeros del techo con unos trozos de hojalata que encontró tirados por allí. Juntó más leña. Intentó no pensar en el hambre, en el miedo, en la soledad. Cuando cayó la noche, preparó una sopa aguada con un puñado de garbanzos. Comió despacio, saboreando cada cucharada. Después, se quedó sentada junto a la hoguera, contemplando las llamas. Fue entonces cuando oyó el ruido, un crujido procedente del interior de la caravana. Elena se quedó paralizada. El corazón le dio un vuelco. Otro crujido, como si alguien estuviera pisando las tablas del suelo. Se levantó despacio, cogió un palo grueso que estaba junto al fuego y se acercó a la caravana con las piernas temblando.
¿Hay alguien ahí?, preguntó, con la voz más débil de lo que pretendía. Silencio. Empujó la puerta. El interior estaba a oscuras. La luz de la hoguera no llegaba hasta allí. Si hay alguien es mejor que salga. Tengo un palo y no me da miedo usarlo. Nada. Elena entró, tratando de que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. No había nadie, solo las sombras danzando en las paredes de metal. Debió de ser el viento o algún animal pequeño que se habría escondido en algún resquicio. Volvió a salir, con el corazón todavía acelerado. Pero esa noche, tumbada en la dura cama, Elena tuvo la certeza de que había oído pasos, pasos humanos, y por primera vez desde que llegó allí, sintió un miedo verdadero. Los días se arrastraban con lentitud, como caracoles bajo el sol. Elena estableció una rutina para no perder la cabeza. Se despertaba con el alba, iba al arroyo a asearse y a por agua. Luego intentaba buscar comida, raíces, frutos silvestres. A veces lograba pescar algún pez pequeño con una trampa rudimentaria que improvisó con ramas y lianas. Pasaba el resto del día mejorando la caravana, tapando agujeros, limpiando, tratando de hacer aquel espacio minúsculo un poco menos miserable. Por la noche, encendía la hoguera y se quedaba allí, contemplando las llamas, pensando en su vida, en Mateo, en sus hijos lejanos, en lo que había salido mal, en lo que todavía podría salir bien. Pasó una semana, luego 2. El dinero que tenía se estaba agotando. Usó una parte para comprar sal, cerillas y un trozo de jabón en la venta más cercana, a 6 kilómetros de allí. Fue en una tarde calurosa de abril, 3 semanas después de su llegada a la caravana, cuando Elena decidió explorar a fondo el interior de la estructura. Había limpiado lo superficial, pero no había removido realmente todo. En el rincón más oscuro, detrás del armazón de la cama, había una pila de trapos viejos y harapos que había dejado allí sin saber muy bien qué hacer con ellos. Aquella tarde se propuso tirarlo todo. Empezó a sacar los harapos. Estaban acartonados por la suciedad y el moho. Debajo de ellos había una tabla suelta en el suelo. Elena frunció el ceño. ¿Habría algún agujero debajo? Tenía que comprobarlo para taparlo. Tiró de la tabla y su corazón casi se detuvo. Debajo de la tabla había un hueco, y dentro de ese hueco una caja de madera. Con las manos temblorosas, Elena extrajo la caja. Era pesada, del tamaño aproximado de una caja de zapatos hecha de madera oscura con bisagras oxidadas. Llevó la caja fuera, a la luz del día. Se sentó en una piedra con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La tapa estaba atascada por el óxido. Elena tuvo que forzarla con un cuchillo viejo hasta que consiguió abrirla. Cuando lo hizo, se le cortó la respiración. Dentro de la caja había cartas, docenas de ellas, sobres amarillentos por el paso del tiempo, algunos rasgados por los bordes, otros todavía sellados. Y también había un pequeño cuaderno de tapas negras, con las páginas manchadas de humedad. Relatos como el de Isabel y Julián nos recuerdan que cada rincón olvidado guarda una historia de amor o de dolor. Si tú también crees que estas historias merecen ser contadas para no perderse en el tiempo, te invito a suscribirte al canal. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has descubierto un secreto del pasado que te cambió la perspectiva? Elena tomó el primer sobre. El destinatario era Julián Soler, Pueblo Nuevo del Río. No había remitente. El matasellos del correo estaba demasiado borroso para leer la fecha. Con dedos trémulos, abrió el sobre y sacó la carta. La caligrafía era delicada, femenina. Mi adorado Julián, han pasado 3 meses desde que te marchaste y cada día me parece un año entero. Siento un dolor en el corazón que no sabía que era posible sentir. Mi padre sigue inflexible. Ha dicho que si vuelve a verme hablar contigo, me echará de casa. Pero no me importa, Julián, no me importa nada que no seas tú. Estoy reuniendo el poco dinero que consigo esconder. En cuanto tenga suficiente, huiré. Te buscaré donde quiera que estés. Empezaremos de nuevo, lejos de aquí, lejos de todos los que quieren separarnos. No te olvides de mí, mi amor. Te encontraré, te lo prometo. Tuya para siempre, Isabel. Elena leyó la carta 3 veces, con los ojos anegados en lágrimas. Había tanto dolor en aquellas palabras, tanto amor. Cogió otra carta, luego otra y otra más. Todas eran de Isabel para Julián.
Todas hablaban de un amor imposible, de familias enfrentadas, de promesas de fuga, de un futuro que construirían juntos. La última carta del fajo era diferente. La letra era temblorosa, las palabras estaban borrosas, como si las lágrimas hubieran caído sobre el papel. Julián, mi padre lo ha descubierto todo. Ha leído las cartas que me enviaste y que yo escondía bajo el colchón. Anoche me encerró en mi cuarto y me dijo que voy a casarme con el hijo de don Ramiro Mendoza. Dice que la boda ya está concertada y que será la semana que viene. Intenté huir esta madrugada, pero ha puesto a un guarda en la puerta. Estoy desesperada, Julián. No sé qué hacer. Si recibes esta carta, por favor, ayúdame. Ven a buscarme. Huye conmigo. Prefiero morir a casarme con otro hombre. Te amo más que a nada en este mundo. Isabel. Elena cerró los ojos, con un nudo en la garganta. Aquella historia había ocurrido allí, en ese mismo pueblo. ¿Cuántos años atrás? Cogió uno de los sobres, intentando descifrar el matasellos borroso. Solo pudo distinguir un 189. Debía de ser 1890 y algo, casi 50 años atrás. Tomó el cuaderno de tapas negras y lo abrió por la primera página. Era un diario. La caligrafía era distinta a la de las cartas, más angulosa, masculina. 1 de marzo de 1894. He comprado esta caravana a un buhonero que abandonaba la región. He pagado todo lo que había ahorrado en los últimos 2 años trabajando en la finca del señor Aides. Ahora tengo un techo móvil. Puedo ir donde quiera. Soy libre. Pero ¿qué libertad es esta sin Isabel a mi lado? ¿Qué sentido tiene ir a ningún sitio si ella no está conmigo? Han pasado 6 meses desde que la obligaron a casarse con Antonio Mendoza, el hijo de don Ramiro. 6 meses que son como 6 años de agonía. He oído que está embarazada, que vive en la hacienda de los Mendoza como la esposa de Antonio. Debería olvidarla. Debería seguir adelante, pero no puedo. Cada noche sueño con ella. Cada mañana, al despertar, lo primero que pienso es en su sonrisa, en su voz, en el modo en que pronunciaba mi nombre. Creo que voy a morir de añoranza. Elena pasó las páginas. El diario abarcaba varios meses. Julián escribía casi a diario, siempre sobre Isabel, sobre el dolor de haberla perdido, sobre los planes que habían hecho y que nunca se cumplieron, sobre la injusticia de que su amor hubiera sido robado por la codicia de familias poderosas. Y entonces, a mitad del cuaderno, una entrada que hizo que el corazón de Elena se encogiera. 15 de agosto de 1894. Hoy he recibido la noticia. Isabel ha muerto en el parto. El bebé tampoco ha sobrevivido. Se ha ido. La única persona a la que he amado en esta vida. La única que hacía que todo tuviera sentido. No sé cómo seguir. No sé si quiero seguir. Dejaré la caravana aquí, en este claro escondido, donde venía a refugiarme cuando el dolor era demasiado grande. Dejaré todas sus cartas guardadas bajo el suelo. No puedo llevarlas conmigo, pero tampoco puedo destruirlas. Mañana me marcharé. Me iré lejos, a un lugar donde nadie me conozca, donde nadie sepa mi historia. Quizás algún día vuelva, quizás no. Isabel, mi amor, si hay algo después de esta vida, espérame. Te encontraré, te lo prometo. Julián. Era la última entrada del diario. Elena cerró el cuaderno con cuidado, con los ojos llenos de lágrimas. Aquella historia de amor perdido, aquel dolor que atravesaba las décadas, aquellas cartas guardadas como un tesoro bajo el suelo, todo aquello había permanecido allí, olvidado, esperando a que alguien lo descubriera. Y esa persona había sido ella. Elena miró a su alrededor al claro, a la caravana oxidada, a las encinas que rodeaban el lugar. Julián había estado allí, había dormido en esa misma cama, había llorado esas mismas lágrimas, había guardado esas cartas con el corazón roto y luego se había marchado, dejándolo todo atrás. ¿Seguiría vivo? Tendría unos 70 años ahora si había sobrevivido. ¿Habría vuelto alguna vez? ¿Seguiría pensando en Isabel? Elena guardó las cartas y el diario de nuevo en la caja. Volvió a colocar la caja bajo la tabla suelta. No le pertenecía. Era de Julián. Era el recuerdo de un amor que el destino había truncado. Y de alguna extraña manera, saber que aquel lugar había albergado otro corazón roto hizo que Elena se sintiera menos sola. El descubrimiento de las cartas cambió algo en Elena. Era como si la caravana ya no fuera solo un refugio temporal de última hora.
Era un lugar con historia, un lugar donde alguien había amado, sufrido, esperado. Empezó a cuidar la caravana con más esmero. Fregó el suelo de madera con agua y jabón hasta que relució. Cosió unas cortinas improvisadas con retales de tela que tenía y las colgó en las ventanillas. Juntó piedras lisas del arroyo y construyó una especie de pavimento en la entrada. Plantó esquejes de flores silvestres que recogió en el bosque. Poco a poco, aquel cajón oxidado empezó a parecer menos una tumba y más un hogar. Elena seguía intentando encontrar trabajo en las fincas vecinas. A veces conseguía algún jornal de un día, lavar un fardo de ropa, limpiar una casa. Le pagaban poco, a veces solo con comida, pero era mejor que nada. En una de esas búsquedas de trabajo, 3 semanas después de encontrar las cartas, Elena conoció a doña Carmen. Doña Carmen era una anciana de cabello completamente blanco, el rostro arrugado como una pasa, pero con unos ojos todavía vivos y perspicaces. Vivía sola en una casita de madera a unos 2 kilómetros de la caravana, cuidando de un huerto enorme y de una docena de gallinas. Cuando Elena llamó a su puerta ofreciendo sus servicios, doña Carmen la examinó de arriba abajo sin prisa. «¿Usted es la viuda de Mateo, la que se quedó sin casa?», dijo. No era una pregunta. «Sí, señora. He oído hablar de usted. La gente comenta. Me lo imagino. ¿Y dónde está viviendo?». Elena dudó. No quería mentir, pero tampoco sabía si debía contar la verdad. «En un lugar en el bosque. Un refugio que encontré». Doña Carmen siguió mirándola como si estuviera leyendo algo escrito en su frente. Luego suspiró. «¿Necesita trabajo?». «Sí, señora. Mucho. Pues mire, mi huerto necesita una buena escarda. La espalda ya no me permite agacharme como antes. Si hace un buen trabajo, le pagaré con comida y unas pocas monedas». «Acepto, señora. Muchísimas gracias». Elena pasó toda aquella tarde escardando el huerto de doña Carmen. El sol quemaba, la espalda le dolía, pero trabajó sin quejarse. Cuando terminó, el huerto estaba impoluto, como un suelo recién barrido. Doña Carmen fue a inspeccionarlo y asintió, aprobando. «Buen trabajo. Vuelva dentro de 2 días. Tengo más faena para usted». A partir de entonces, Elena empezó a trabajar con regularidad para doña Carmen. Escardaba el huerto, lavaba la ropa, limpiaba la casa, ayudaba a recoger las verduras. Doña Carmen pagaba poco, pero pagaba con justicia. Y lo más importante, trataba a Elena con respeto. Fue en uno de esos días de trabajo, mientras ambas descansaban a la sombra de una higuera bebiendo agua fresca, cuando Elena le contó lo de la caravana y las cartas. Doña Carmen escuchó en silencio, con la mirada fija en el horizonte. Cuando Elena terminó, la anciana permaneció callada un largo rato. «Julián Soler», dijo por fin con voz queda. Conocí ese nombre, no a él, pero sí su historia. Elena se irguió, con el corazón acelerado. «¿La conoce?». «La conozco. Todo el mundo de mi generación la conocía. Fue un escándalo en su época. La hija del comendador Ferreira, Isabel, se enamoró de un jornalero pobre. Su padre hizo todo lo posible por separarlos. Al final, la casó a la fuerza con el hijo de don Ramiro. La pobre muchacha murió de parto, qué tristeza. ¿Y Julián? ¿Sabe usted qué fue de él?». Doña Carmen negó con la cabeza. «Desapareció. Se marchó poco después de que muriera Isabel. Nadie volvió a saber de él. Unos decían que se había ido al sur, otros que había muerto de pena. Nadie lo sabe a ciencia cierta». «Han pasado casi 50 años», murmuró Elena. «Sí, pero el amor no se olvida, y el dolor no se borra. Usted, que es viuda, debería saberlo». Elena sintió un nudo en la garganta. Lo sabía. Cada noche se tumbaba en aquella cama dura y sentía la ausencia de Mateo. Cada mañana se despertaba y por un segundo olvidaba que había muerto. Y entonces la realidad la golpeaba como un puñetazo en el estómago. «¿Cree que seguirá vivo?», preguntó. «¿Quién sabe? Si lo está, será un anciano de 70 y tantos años. ¿Querrá recuperar sus cartas?». Doña Carmen miró a Elena con aquellos ojos perspicaces. ¿Querrá él? ¿O sería mejor para él dejar el pasado donde está? Elena no supo qué responder. El invierno llegó despacio, trayendo mañanas heladas y noches aún más frías. Elena improvisó un brasero dentro de la caravana, usando una lata vieja y piedras, pero aún así el frío se colaba por las rendijas,
por los agujeros que no había logrado tapar del todo. Cogió un resfriado que le duró 2 semanas, con una tos seca que le desgarraba el pecho y una fiebre intermitente. Doña Carmen le preparó infusiones de tomillo y miel y le dijo que descansara, pero ella no podía dejar de trabajar. Si paraba, no comía. Fue en una de esas mañanas frías de junio, cuando Elena regresaba del arroyo con un cubo de agua, cuando vio a un hombre de pie a la entrada de la senda que llevaba a la caravana. Se detuvo en seco, con el corazón desbocado. El hombre era alto, de hombros anchos, con el pelo canoso, casi blanco, y una barba corta y rala. Vestía ropas sencillas pero limpias, pantalones de lona, camisa de algodón, un sombrero de paja. Debía de tener unos 75 años, y miraba fijamente hacia la caravana. Elena se acercó despacio, con el cubo de agua pesándole en el brazo. «Buenos días», dijo con voz vacilante. El hombre se volvió. Sus ojos eran hundidos, de un azul cansado. Había algo en ellos, una tristeza antigua, de esa que nunca desaparece del todo. «Buenos días», respondió él. Su voz era ronca, arrastrada. «Disculpe la intromisión. Estaba de paso por la región y decidí venir. Hacía mucho tiempo». Elena dejó el cubo en el suelo. «¿Conoce usted este lugar?» El hombre volvió a mirar la caravana y una sonrisa triste se dibujó en la comisura de sus labios. «Lo conozco. Yo viví aquí hace muchos años, casi 50 en realidad». El corazón de Elena estuvo a punto de estallar. «Julián», susurró. El hombre abrió los ojos de par en par, con la sorpresa reflejada en su rostro envejecido. «¿Cómo sabe usted mi nombre?» A Elena le flaquearon las piernas. Tuvo que apoyarse en un árbol. «Encontré sus cartas, el diario, debajo del suelo. Yo vivo aquí ahora». Julián se quedó muy quieto. Por un momento, Elena pensó que iba a desmayarse. El color huyó de su rostro. Dio un paso vacilante hacia atrás, buscando apoyo en un árbol. «Las cartas», dijo, con la voz quebrada. «Las cartas de ella, ¿las ha encontrado?» «Sí, están guardadas, no las he tocado. Solo leí algunas porque quería entender dónde estaba viviendo». «Ella se fue», dijo Julián. No era una pregunta. «Isabel murió hace 49 años. Lo supe al día siguiente. Vine aquí, guardé las cartas y me marché. Juré que nunca más volvería, pero ha vuelto. He vuelto». Miró al cielo con los ojos anegados. «Soy un viejo necio. Pensé que si volvía aquí quizás conseguiría dejarla marchar de una vez. Quizás conseguiría hacer las paces con el pasado antes de morir». «¿Está usted enfermo?» «No más que cualquier hombre de 76 años. Pero sé que no me queda mucho tiempo. Nadie vive para siempre». Elena sintió que las lágrimas brotaban también en sus ojos. «Entre», dijo con la voz temblorosa. «Por favor, entre. Las cartas son suyas». Julián dudó. Miró la caravana, miró a Elena y luego asintió lentamente. Caminaron juntos hasta la entrada. Julián se detuvo en el umbral, con la mano temblando sobre el pomo. Luego entró. El interior estaba transformado, limpio, ordenado, con las cortinas que Elena había cosido, con olor a limpio y a cuidado. Julián miró a su alrededor, recorriendo cada rincón, cada detalle con la mirada. «Está diferente», dijo. «Está mejor. Intenté hacerlo habitable. Es el único lugar que tengo». Julián la miró. Entonces la miró de verdad por primera vez. «¿Está usted sola?» «Sí, soy viuda. Me quedé sin casa hace unos meses. Encontré este lugar y... bueno, era esto, o dormir en el camino». «¿Y las cartas? ¿Dónde están?» Elena se arrodilló, levantó la tabla suelta, sacó la caja de madera y se la entregó a Julián con las manos temblorosas. Él cogió la caja como si sostuviera algo sagrado. Se sentó en la cama improvisada, se la puso en el regazo, la abrió despacio, y cuando vio las cartas, cuando tocó los sobres amarillentos, Julián se derrumbó. Lloró. Lloró como Elena nunca había visto llorar a un hombre. Lloró abrazado a aquellas cartas, con todo el cuerpo sacudido por los sollozos, el dolor de 49 años escapándosele por cada poro. Elena se quedó allí, de pie, sin saber qué hacer. Quería consolarlo, pero no sabía cómo. Aquel dolor no era suyo, no era algo que pudiera curar con palabras, así que se sentó a su lado en la cama, le puso una mano en el hombro
y no dijo nada. Se limitó a estar allí, y Julián lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Cuando por fin se calmó, se secó el rostro con el dorso de las manos, avergonzado. «Disculpe», dijo con la voz ronca. «No era mi intención. No tiene que disculparse. Sé lo que es perder a alguien. Mi marido murió hace 6 meses. Todavía lloro todas las noches». Julián la miró y había algo nuevo en su mirada. Reconocimiento, comprensión. «¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?» «Casi 2 meses». «¿Está sola?» «No tiene familia». «Tengo hijos, pero están lejos. No pueden ayudarme». Julián se quedó callado un momento, contemplando las cartas que aún sostenía. «No es justo», dijo por fin. «No es justo que usted tenga que vivir así, aquí, en esta caravana vieja. No tengo otra opción. Es aquí o nada». «Tiene una opción», dijo Julián. Y había una nueva determinación en su voz. «Sí que la tiene». Elena frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?» «Tengo una finca. Es pequeña, pero es mía. La compré hace 20 años cuando volví del sur. Está a unos 10 kilómetros de aquí. Tiene una casa sencilla, pero es una casa de verdad, con un tejado que no gotea, con una cama de verdad, con una cocina. No entiendo. Venga a vivir allí conmigo». El silencio que siguió fue atronador. Elena miró a Julián, con la boca abierta, sin poder creer lo que estaba oyendo. «¿Usted me está invitando a vivir con usted?» «Sí, sé que es un disparate. Apenas nos conocemos, pero...» Miró alrededor, a la caravana, a aquel espacio minúsculo que apenas protegía del frío. «Nadie debería tener que vivir así. Y yo vivo solo en una casa demasiado grande para mí. Llevo décadas solo. Quizás sea hora de no estarlo más. Pero la gente hablará, dirá, que hablen. He vivido toda mi vida preocupado por lo que decían los demás. Eso fue lo que me separó de Isabel. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Usted apenas me conoce, y usted apenas me conoce a mí. Pero sé lo que he visto en esta caravana. He visto cuidado, he visto esmero. He visto que ha convertido un lugar abandonado en un hogar. Eso dice mucho de quién es usted». Elena sintió que las lágrimas le resbalaban por las mejillas. «No sé qué decir». «Diga que sí, por favor. No es caridad, es compañía. 2 viejos solitarios que merecen un poco de paz antes de morir». Y fue así, en aquella mañana fría de junio, dentro de una caravana oxidada que guardaba los recuerdos de un amor perdido, como Elena Vargas, de 54 años, viuda y sin techo, aceptó la mano tendida de Julián Soler, de 76 años, un hombre que había pasado casi 5 décadas arrastrando el peso de un corazón roto. «Sí», dijo ella, apenas sin voz, «acepto». La finca de Julián se encontraba en una suave colina, rodeada de campos de hierba alta que ondulaban con el viento. La casa era de madera pintada de blanco, con un amplio porche delantero y un tejado de tejas rojas que brillaban bajo el sol. No era grande. Tenía 3 dormitorios, una sala, una cocina y un baño con un lavamanos y un cubo. Pero comparada con la caravana, era un palacio. Había un prado con 4 vacas lecheras, un huerto en la parte trasera, un gallinero con más de 20 gallinas. Había árboles frutales, almendros, higueras, cerezos. Había un pozo con agua limpia, una cocina de leña de verdad, camas con colchón. Cuando Elena entró por primera vez en aquella casa, tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. No era posible. No era posible que aquello le estuviera ocurriendo. Julián la observaba con una sonrisa tímida. «No es mucho, pero es lo que tengo. Es maravilloso», logró decir Elena, con la voz entrecortada. «El dormitorio más grande, ese de ahí, es el mío. Hay otros 2 más pequeños. Puede elegir el que quiera». Elena escogió el dormitorio del medio, que tenía una ventana que daba al huerto. La habitación tenía una cama de matrimonio con un colchón de lana, un armario de madera, una mesita de noche, paredes limpias, un suelo de tablas anchas y bien asentadas, y una colcha de retales de colores sobre la cama. Se sentó en la cama y se echó a llorar. Julián apareció en la puerta, preocupado. «¿Se encuentra bien?» «Sí», dijo ella entre sollozos. «Es que hace tanto tiempo que no tenía una cama de verdad. Hace tanto tiempo que no tenía un lugar al que llamar hogar. Ahora lo tiene, por todo el tiempo que quiera quedarse».
Los primeros días fueron extraños. Dos desconocidos viviendo bajo el mismo techo, andando de puntillas intentando establecer límites y rutinas. Julián se levantaba temprano, antes del amanecer, e iba a ordeñar las vacas. Elena se despertaba poco después, preparaba café, calentaba pan. Desayunaban juntos en la cocina, en silencio, sin saber muy bien qué decir. Después, Julián se ocupaba del prado, de arreglar las cercas, de dar de comer a las gallinas. Elena se encargaba de la casa, limpiaba, lavaba la ropa, cocinaba. Por la noche, cenaban juntos, todavía en silencio, y luego cada uno se retiraba a su habitación. Elena volvía a sentirse útil. Sentía que tenía un propósito, pero también sentía una extraña culpa, como si se estuviera aprovechando de la bondad de Julián sin merecerlo. Fue una noche, una semana después de su llegada, cuando Julián llamó a la puerta de su cuarto. ¿Puedo pasar? Adelante. Entró sosteniendo algo en las manos. Era la caja de madera con las cartas. Quería mostrarle algo, dijo, sentándose en la silla junto a la cama. Si no le importa. Claro que no. Julián abrió la caja, tomó una de las cartas y la leyó en voz alta. Era una de las últimas que Isabel le había escrito, en la que hablaba de sus sueños para el futuro. Una casita sencilla, un huerto, gallinas, hijos, una vida tranquila, lejos de todos los que habían intentado separarlos. Cuando terminó de leer, Julián se quedó mirando la carta con los ojos brillantes. Durante casi 50 años he guardado estas cartas como si fueran un castigo, como si leerlas fuera una forma de castigarme por no haber podido salvarla. Pero anoche me di cuenta de una cosa. ¿De qué? De que ella no escribió estas cartas para castigarme. Las escribió porque quería que yo recordara sus sueños. ¿Y sabe cuál era su sueño? Esto, señaló a su alrededor. Esta casa, este huerto, estas gallinas, una vida sencilla, paz. Y usted lo ha construido, dijo Elena en voz baja. Lo construí, sí, pero lo construí solo. Lo construí pensando que me estaba castigando, que no merecía ser feliz. Pero quizás Isabel quería que yo fuera feliz. Quizás quería que encontrara a alguien con quien compartir todo esto. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Usted cree? Lo creo. Y sabe una cosa. Desde que usted llegó, esta casa parece menos vacía. Parece viva de nuevo. Yo también siento eso, admitió Elena. Hacía mucho tiempo que no me sentía en casa. Julián sonrió, y fue la primera vez que Elena vio una sonrisa verdadera en su rostro. Las semanas se convirtieron en meses. El invierno dio paso a la primavera. El huerto floreció. Los árboles frutales se llenaron de flores blancas y rosadas. Los días se hicieron más largos, más cálidos. Y la relación entre Elena y Julián también se transformó. Empezó con pequeñas cosas. Julián enseñándole a Elena a ordeñar las vacas. Elena enseñándole a Julián a preparar una mermelada de higos que a él le encantó. Los dos trabajando juntos en el huerto, plantando tomates, lechugas, zanahorias. Las conversaciones durante la cena se hicieron más largas, más fáciles, salpicadas de risas ocasionales. Una tarde, mientras recogían cerezas, Julián le contó su vida después de marcharse de Pueblo Nuevo. Se había ido a Andalucía, había trabajado en cortijos, había ahorrado cada céntimo. Nunca se había casado, nunca había podido olvidar a Isabel. Volvió al cabo de 25 años, compró aquella finca y había vivido solo desde entonces. Nunca amé a otra mujer, dijo, con voz queda. Durante mucho tiempo pensé que sería así hasta el final, que mi corazón había muerto con ella. ¿Y ahora? Preguntó Elena, con el corazón desbocado. Julián la miró de verdad, y había algo nuevo en su mirada, algo cálido, algo vivo. Ahora no lo sé. Creo que quizás un corazón puede aprender a latir de nuevo, incluso después de tanto tiempo parado. Elena sintió que se le anegaban los ojos. Yo también pensé que mi corazón había muerto. Cuando Mateo falleció, estaba segura de que nunca más sentiría nada. Pero entonces encontré una caravana abandonada y encontré a un hombre que también tenía el corazón roto, y de alguna extraña manera, creo que uno ha ayudado a curar al otro. Julián le tendió la mano. Elena la tomó, y se quedaron así, cogidos de la mano entre los cerezos, dos ancianos marcados por la vida,
descubriendo que todavía eran capaces de sentir algo más que dolor. La noticia de que Elena vivía en la finca de Julián se extendió por el pueblo como la pólvora. Las malas lenguas no tardaron en tejer sus comentarios. «¡Qué vergüenza!», decía doña Teresa en la puerta de la iglesia. «Viuda de hace menos de un año y ya viviendo con otro hombre». «Pecado», murmuraba el padre Anselmo, negando con la cabeza con desaprobación. «Están viviendo en amancebamiento». «Ese Julián siempre fue un bicho raro», decía el señor Manuel en la taberna. «Toda la vida solo y ahora aparece con una mujer. A saber si no le está echando el ojo a sus tierras». Los chismes llegaron a oídos de Elena a través de doña Carmen, que fue a visitarla una tarde de octubre. «No hagas caso de lo que dice esa gente», le dijo la anciana, sentada en el porche de la casa de Julián bebiendo café. «La gente que no tiene nada que hacer se inventa cotilleos para pasar el rato. Pero tienen razón en una cosa», dijo Elena en voz baja. «No estamos casados. Vivimos bajo el mismo techo sin... ¿Y qué? Sois dos ancianos, no dos críos haciendo tonterías. Sois dos adultos que han decidido hacerse compañía. No hay nada de malo en ello. El padre Anselmo me ha mandado recado de que quiere hablar conmigo. Deja que el cura hable. Es un buen hombre, pero es demasiado viejo y está demasiado atado a las reglas». Pero la presión social siguió aumentando. Elena empezó a sentir las miradas cuando iba al pueblo a comprar provisiones. Las mujeres le volvían la cara. Los hombres se reían por lo bajo. Incluso los niños, influenciados por sus padres, le gritaban cosas cuando pasaba. Julián se dio cuenta de que ella estaba cada vez más callada, más triste. Una noche, después de cenar, le tomó la mano sobre la mesa. «Lo que dice la gente te está afectando». «Sí», admitió Elena, «no tanto por mí como por ti. Tú vivías aquí en paz. Yo te he traído problemas. Tú no has traído ningún problema. Has traído vida. Y si hay gente a la que no le gusta es su problema, no el nuestro. Pero el cura puede pensar lo que quiera. Pero tengo una solución, si la aceptas». Elena lo miró curiosa. «¿Qué solución?». Julián respiró hondo, se levantó, fue a su cuarto y volvió con algo en la mano. Era una alianza sencilla, de oro, gastada por el tiempo. «Era de mi padre», dijo. «Es lo único de valor que tengo. Quería saber si aceptarías casarte conmigo». El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Elena miró la alianza, miró a Julián, a aquel hombre de 76 años, de pelo blanco y ojos cansados, que le estaba ofreciendo no solo un anillo, sino una vida, una familia, un futuro. «Julián, yo tengo 54 años. Ya he estado casada, tengo hijos mayores, ya no soy joven. Y yo tengo 76. Tampoco soy joven. ¿Pero eso importa? ¿Importa de verdad? La gente dirá que es por interés. Que lo digan. Yo sé que no lo es. Tú sabes que no lo es. Eso es lo que importa». Elena sintió que las lágrimas le resbalaban por el rostro. «¿Todavía amas a Isabel?». «Siempre la amaré. Pero el amor no es algo que se acaba cuando alguien muere. El amor se transforma. Y he aprendido que puedo amar su recuerdo y todavía tener sitio en el corazón para otra persona. Para ti, yo también amaré siempre a Mateo. Lo sé, y no me molesta. Fue tu marido durante más de 30 años. Forma parte de quien eres. Pero eso no significa que no puedas construir algo nuevo conmigo». Elena tomó la alianza. Era pesada, sólida, real. «Sí», dijo con la voz temblorosa, «acepto casarme contigo». La boda fue sencilla. Se celebró en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, una mañana de noviembre, con doña Carmen como única testigo. El padre Anselmo ofició la ceremonia con el ceño fruncido, pero la ofició. Elena llevaba un vestido sencillo de lino blanco que le había prestado doña Carmen. Julián se puso su único traje, guardado durante décadas, que olía a naftalina. Cuando el cura dijo, «Puede besar a la novia», Julián dudó. Hacía 50 años que no besaba a una mujer, pero entonces Elena sonrió, con aquella sonrisa tímida y dulce, y él se inclinó y besó sus labios suavemente. Fue un beso de ancianos, sin pasión arrebatadora, sin fuego juvenil, pero estaba lleno de ternura, de promesa, de compañerismo. Después de la ceremonia, volvieron a casa. Doña Carmen había preparado un bizcocho sencillo y un asado de cordero con patatas. Comieron los tres en el porche,
bajo el sol tibio de noviembre, hablando de cosas triviales y riendo de vez en cuando. Cuando doña Carmen se marchó y el sol empezó a ponerse, Julián y Elena se quedaron sentados en el porche, viendo cómo el cielo se teñía de naranja, luego de rosa, luego de violeta. ¿Crees que hemos hecho lo correcto?, preguntó Elena. Lo creo. Por primera vez en mucho tiempo, creo que he hecho lo correcto. Aquella noche, por primera vez, Elena durmió en el cuarto de Julián. No como amantes. Eran demasiado viejos y estaban demasiado cansados para eso, sino como compañeros, como dos personas que ya no querían dormir solas, que querían sentir el calor de otro cuerpo a su lado, que querían despertarse y ver que ya no estaban solos en el mundo. Y fue bueno, fue sencillo, fue real. La vida siguió su curso. El verano llegó con fuerza, trayendo un sol abrasador y lluvias torrenciales. El huerto explotó de producción. Las vacas daban leche en abundancia. Las gallinas ponían huevos todos los días. Julián y Elena trabajaban codo con codo. Se despertaban juntos, desayunaban juntos, trabajaban juntos, cenaban juntos, dormían juntos. No había un romance de novela, no había una pasión dramática, pero había algo mejor. Había paz, había compañerismo, había respeto. Y poco a poco, tan despacio que casi no se dieron cuenta, había amor. No el amor frenético e imposible que Julián sintió por Isabel, no el amor cómodo y seguro que Elena sintió por Mateo. Era un amor diferente, un amor de otoño, un amor de quienes ya han vivido mucho, han sufrido mucho y han encontrado en la compañía del otro un refugio del mundo cruel de ahí fuera. Una tarde de enero, mientras descansaban a la sombra de un olivo, Julián tomó la mano de Elena. «¿Sabes? Pasé 50 años de mi vida solo, 50 años arrastrando un peso, y entonces apareciste tú, y de repente ese peso se hizo más ligero. Yo también arrastraba mi peso», dijo Elena, «pero ahora siento que puedo descansar un poco. Quizás eso es lo que quería el destino, hacernos sufrir por separado para que, cuando nos encontráramos, supiéramos valorarlo. ¿Crees en el destino? No lo sé, pero creo que tu llegada a esa caravana no fue casualidad. Creo que encontrar las cartas no fue casualidad. Creo que mi decisión de volver después de 50 años no fue casualidad. Estaba escrito», dijo Elena sonriendo. Estaba escrito. 2 años después de la boda, una tarde de otoño, mientras Elena regaba el huerto, vio una figura familiar avanzando por el camino de tierra que llevaba a la finca. Era Pedro, su hijo pequeño. No lo había visto desde antes de quedarse sin casa. Hacía ya más de 2 años. El corazón de Elena se aceleró. Soltó la regadera y corrió a su encuentro. Pedro estaba más delgado, más barbudo, más viejo, pero seguía siendo su niño. «¡Pedro!», gritó con los brazos abiertos. Él la abrazó con fuerza, y Elena sintió que se le escapaban las lágrimas. «Madre, supe de tu boda. He tardado en poder tomarme unos días para venir a verte. No importa. Estás aquí ahora». Pedro miró a su alrededor. La casa bien cuidada, el huerto verde, Julián, que se acercaba desde el prado con un cubo de leche. Ese es Julián, mi marido». Julián se acercó y le tendió la mano. «Julián Soler, encantado de conocerte». Pedro le estrechó la mano, todavía un poco receloso. Pero poco a poco, a medida que avanzaba la tarde y conversaban en el porche, la desconfianza fue dando paso al respeto. Pedro vio cómo Julián trataba a su madre, vio el cuidado, el cariño, vio que era feliz. «Madre», le dijo antes de marcharse al día siguiente, «estuve muy preocupado cuando supe que vivías en una caravana en el bosque. Tenía tanto miedo de que te hubiera pasado algo, pero ahora veo que estás bien. Mejor que en mucho tiempo». «Lo estoy, hijo. Estoy en paz». «Cuídemela», le dijo Pedro a Julián con voz firme. «La cuido. Puede estar tranquilo». Y Pedro se marchó, pero prometió volver. Y volvió. Trajo a Sofía en una visita. Ella también se sorprendió, pero se alegró al ver a su madre tan bien cuidada. Pasaron 10 años desde que Elena encontró la caravana abandonada. 10 años de trabajo duro, pero también de alegrías sencillas. 10 años de compañía. 10 años de un amor tranquilo y constante. Julián tenía ahora 86 años. Elena, 64. Ambos estaban más lentos, más cansados.
A Julián le costaba caminar largas distancias. A Elena le dolía la espalda si se agachaba durante mucho tiempo. Pero seguían juntos, cuidando el uno del otro, cuidando de la finca, viviendo. Una tarde de agosto, mientras estaban sentados en el porche contemplando el atardecer, Julián tomó la mano de Elena. «Me salvaste», dijo, con su voz baja y ronca. «Yo no salvé nada. Sí que lo hiciste. Yo estaba listo para morir. Había vuelto a esa caravana para hacer las paces con el pasado y después no sé qué habría hecho. Pero estabas tú allí, y de repente tuve una razón para seguir». Elena sintió que se le anegaban los ojos. «Tú también me salvaste a mí. Estaba en la calle sin nada, sin nadie. Pensé que iba a morir de hambre o de frío en esa caravana, pero entonces apareciste tú. ¿Crees que Isabel y Mateo nos están viendo desde allá arriba?» «Lo creo, y creo que están felices por nosotros». Julián sonrió, aquella sonrisa suave que Elena había aprendido a amar. «Yo también lo creo». Se quedaron allí, cogidos de la mano, viendo cómo el sol se hundía en el horizonte. Dos ancianos que se habían encontrado en los escombros de unas vidas rotas. Dos ancianos que habían construido algo nuevo con los pedazos que les quedaban, y mientras el cielo se teñía de rosa y dorado, Elena pensó en la caravana abandonada, pensó en las cartas escondidas bajo el suelo, pensó en Isabel y Julián, separados por un destino cruel, pensó en las extrañas vueltas que da la vida. Aquella caravana había guardado la historia de un amor imposible, pero también había sido el comienzo de un amor posible, un amor de segunda oportunidad, un amor de otoño. Y eso, pensó Elena, era más de lo que jamás se había atrevido a esperar. Y así, llegamos al final de este viaje, pero nuestra conversación apenas comienza. Si el relato de Elena y Julián ha resonado en tu alma, suscríbete para formar parte de esta comunidad de corazones que escuchan. Comparte con nosotros en los comentarios qué lección te llevas de esta historia y cómo la aplicarías a tu propio camino. Vuestras reflexiones son la luz que ilumina este espacio.